Surrealismo. El caso particular de Remedios Varo, 1908-1963. El comienzo de la corriente surrealista está marcada por la publicación del Manifiesto Surrealista en 1924 de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra, es decir, el final de la experiencia traumática de la Primera Guerra Mundial, exigía de un arte nuevo, de un arte que indagara en lo más profundo del ser humano, de un arte que intentara comprender al hombre en su totalidad. La palabra surrealismo proviene del francés surrealisme, del prefijo sur, que significa sobre, por encima, y del sufijo realisme, que indica lo real, lo existente. Entonces, literalmente el vocablo refiere a aquello que yace o que se encuentra por encima de la realidad. Este movimiento va cobrando auge a partir de la década de los años 20 del siglo pasado y en el que la figura del poeta André Breton y del pintor Salvador Dalí son de los principales representantes. Breton conocía bastante bien la obra de Sigmund Freud, sobre todo la concerniente a la exploración de los sueños. Es entonces como de ahí que Breton considera el psicoanálisis como un método eminente que sirve para la creación artística. Para los surrealistas, la obra artística es producto del automatismo puro. Esta expresión se refiere a la forma en que la mente no ejerce ningún tipo de control. Habla sobre el sueño, lo irracional, lo inconsciente, aquello que la razón no ha alcanzado a iluminar gracias a los rayos del intelecto. Entonces la forma de expresión que cobra el surrealismo es mediante figuras metafóricas, abstractas y simbólicas, imágenes que pretenden aludir a la realidad más profunda del ser humano, es decir, el subconsciente y lo onírico, el mundo de los sueños. Y para dotar de ese efecto a sus creaciones, los surrealistas emplean recursos como la animación de lo inanimado, el aislamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, evocación del caos, representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías. Además, los surrealistas se interesaron por los pueblos primitivos, el arte de los niños y lo de los enfermos psiquiátricos. Los títulos de sus creaciones eran largos, contradictorios y en ocasiones misteriosos. Pensemos, por ejemplo, en una obra de 1945 de Salvador Dalí titulada Idilio atómico y orgánico melancólico, en el cual el elemento del sueño es claramente perceptible. Los surrealistas tendrán varios precedentes, entre los que encontramos a pintores tan disímiles como Francisco de Goya en la serie de Los Caprichos y en esta obra que alcanzamos a visualizar que se llama El sueño de la razón produce monstruos, o en autores del siglo XVI como Jerónimo el Bosco y su Jardín de las Delicias, o en representantes o movimientos literarios mucho más próximos a nuestra época como el dadaísmo que surge en 1916. En este contexto de ideas, quisiera hablarles sobre una pintora surrealista española nacionalizada mexicana en el siglo XX, llamada Remedios Varo. Su nombre completo era María de los Remedios Varo Uranga y nació el 16 de septiembre de 1908 en la ciudad de Anglés, Gerona, España, y muere en la Ciudad de México el 8 de octubre de 1963. Su padre, Rodrigo Varo, era ingeniero hidráulico de profesión. Debido al trabajo del padre, es que la familia viaja a través de toda España, incluso más allá de sus fronteras. La madre de Remedios Varo era una persona sumamente católica, cualidades de sus padres que incidirán en la posterior obra de Remedios Varo, dejándole una profunda huella. Cuando Remedios Varo era niña, era bastante curiosa y aprendió el manejo de algunos utensilios del oficio paterno, tales como algunos objetos de medición. Además se interesó en el uso de la perspectiva, el espacio, las matemáticas y el dibujo profesional, variables que gradualmente posibilitaron la formación artística de Remedios Varo. Después de muchos viajes, la familia se establece en Madrid. Como Remedios desde temprana edad era bastante curiosa, lee demasiado y también frecuenta los libros científicos de su padre. A raíz de ello comienza a desarrollar una gran capacidad matemática y pasión por el dibujo. En 1924, Remedios ingresa en la famosa Academia de San Fernando en Madrid, en la cual estudiará el gran pintor romántico Francisco de Goya, casi 2 siglos atrás, y también Dalí,
al cual se le consideraba un rebelde y por tal razón fue expulsado de la academia. Es a partir de 1932 que Remedios Varo se comienza a relacionar con otros artistas de vanguardia y principalmente con los de la corriente surrealista. En 1938 participa en la Exposición Internacional du Surrealisme en la Galerie de Beaux-Arts, mismo año en el que se exilia en México a causa de la Guerra Civil Española. Ya que ella apoya la causa antifranquista, es decir, está en contra del dictador Franco, y por ello tiene que exiliarse en México. Remedios, huyendo del trauma de la guerra en Europa y de la dictadura española, se instala en México, en la cual goza de cierta libertad para crear. Sin embargo, a pesar de admirar el arte y la mitología prehispánica, esta nunca ocupó una fuente de inspiración importante para la pintora. Es su contacto con México y su acervado catolicismo en el que Remedios se vuelve a interesar por la espiritualidad, una vocación bastante arraigada y olvidada desde su infancia, lo que da paso a que se conjugue un binomio en su obra artística que atiende a lo espiritual y lo científico, que a partir de ese momento representará una marca indeleble en su estilo pictórico, relación entre lo religioso y lo científico que podemos vislumbrar en una de sus obras como Fenómeno de la Ingravidez, obra de 1963. Justamente queremos hablar en la obra de Remedios Varo de esta relación entre lo espiritual y lo técnico, entre la ciencia y la religión, entre la mecánica y la mística, entre la poesía y las matemáticas, característica que apunta al corazón del enigma de su obra, es decir, a la revelación del instante, lo cual equivale a detener el tiempo para asomar a la eternidad de sus trazos, lo cual podemos encontrar en su lienzo Revelación o el relojero, de 1955. En el óleo se observa a un relojero que disecciona un mecanismo. Ese mecanismo parece ser un reloj. Para investigar la disección funge para investigar el funcionamiento de sus partes, aquello que les dota de movimiento y funcionalidad. No obstante, el relojero, al dividir todas las secciones y engranajes de dicho mecanismo, parece no encontrar aquello que lo hace funcionar, lo que permite su movimiento, lo que le dota de ánima. Así, cuando parece que lo único que queda es el escepticismo de descifrar cómo funciona dicho mecanismo, surge una imagen que entra espontáneamente por la ventana. Del lado derecho podemos ver un círculo casi transparente que está entrando por una ventana. Es una figura redonda y transparente que es difícilmente identificable. Se trata de una revelación, de un hecho espontáneo, pues en el momento en que semejante imagen aparece al científico, esta no tiene una explicación lógica. Es en el momento en el que todas las dudas y los escepticismos de este relojero científico se disuelven para dar paso a una visión armoniosa y en cierto modo sobrenatural, sobrerealista, más allá de las leyes de la lógica y de la ciencia. Este cuadro podría resumir gran parte del estilo pictórico de Remedios Varo, ya que dicha obra está atravesada por la curiosidad científica, pero además alude a un momento en que la ciencia ya no puede responder las preguntas que se le formulan, en el que la ciencia comienza a dudar de sus métodos y sus fundamentos. Entonces, ante la incertidumbre, aparece la revelación como un rayo que entra por la ventana. Es decir, lo que parece indicarnos Remedios Varo en esta obra es que la ciencia no puede pretender ofrecer todas las respuestas acerca de la existencia y los misterios que encierra la vida. Es en este instante en el que la mirada del artista trata de dar cuenta de aquello que se escapa a la ciencia. La revelación es similar a un sueño, ilógico, irracional, inexplicable en último término, surrealista. De ahí que se considera a Varo como una surrealista, porque su obra narra a propósito de una sobrerealidad, un método de acceso a la verdad que contempla al arte y a la ciencia en un matrimonio indisoluble.